Bueno, pues vamos a comenzar con TDV Facts, que como sabéis son teoría del delito, video facts, frequently asked questions, es algo así como cosas que siempre quisiste saber, sobre todo si tienes un examen dentro de poco acerca del derecho penal y nunca te atreviste a preguntar. Bueno, pues la primera de las que vamos a ver, la idea básicamente, como ya os he dicho antes y como voy a ir insistiendo en todas las preguntas, la idea esencialmente es ir haciéndonos las preguntas que nos tenemos que hacer para resolver el puzzle de lo que es la teoría del delito. Y la primera de ellas, la primera pregunta sería si existe el delito. Lo que vamos a hacer siempre, la estructura, es primero comenzamos con una pregunta, en este caso la pregunta ya os he dicho que es ¿existe el delito? Después nos planteamos cuál es la duda de fondo que hay y después intentamos como sumergirnos y comprender pues todo lo que necesitemos para poder o bien dar la respuesta o bien en última instancia acercarnos lo más posible a ella. En este caso, ante la pregunta de si existe el delito, ¿cuál es la duda que hay? Es decir, ¿por qué? Si todos sabemos que existe el delito, existen los delitos, existe este delito, este otro delito. Precisamente uno de los problemas que hay cuando se llega a la asignatura es cuando se habla de delito, que se identifica el delito con algo fáctico. Y precisamente lo que hacemos es confundir delito con delitos. Entonces, lo que yo creo que es esencial que comprendamos es que la pregunta que nos estamos haciendo, y la pregunta de la teoría del delito completa que vamos a ver a lo largo de estos días y a lo largo de estos vídeos, es ¿qué es aquello? ¿Cuáles son los elementos que en cualquiera de todo lo que diríamos que es delito van a estar presentes? Es decir, ¿qué es aquello que resulta común a todos y cada uno de los delitos tipificados en el Código Penal? Hay elementos que, es decir, tienen que estar. Por tanto, si cogemos esos elementos, lo que podemos llegar a decir es ¿esto es un delito o no es un delito? Independientemente de si digamos esto es este delito o no es este delito. Por tanto, en última instancia, lo que tenemos que hacer es ya no hablar de delitos, sino hablar de el delito. Intentar comprender qué es el delito. Aquello que es común a todo lo que llamamos delito, ¿vale? Y a todos y cada uno de los tipos penales, el delito. Bien, definiciones de delito habréis visto en los manuales, en los materiales docentes, que existen muchas. Von Lis hablaba de la acción antijurídica, culpable y punible. Desde Von Lis ya prácticamente utilizamos esa definición. Después Belling la definió como toda acción típica, antijurídica y culpable sometida a una combinación penal adecuada y ajustada a las condiciones de dicha penalidad. Y en nuestro país, por ejemplo, una de las mejores definiciones para mí son las del profesor Santiago, es la del profesor Santiago Mir Puig, que la define como un comportamiento humano típicamente antijurídico, culpable y punible. ¿Veis alguna diferencia entre la de arriba, la de Von Lis y la de Mir Puig? ¿Veis alguna diferencia entre las dos? Manu, tenéis el micrófono, se lo podéis pasar, pásaselo. El tipo, ¿no? Que la tipicidad y la antijuridicidad no son cosas separadas. En la de arriba dice acción antijurídica, culpable y punible. Y en la de abajo, comportamiento humano típicamente antijurídico. ¿Cuál es la diferencia entre una definición y otra? En la primera, el sustantivo es la acción y todo lo demás son meros adjetivos, pero el núcleo esencial es la acción, en un sentido más naturalístico. Mientras, en cambio, Belling y Mir Puig parecen que ya empiezan a dar visos de valoración, al decir comportamiento humano típicamente antijurídico o típico y antijurídico. Sí, esas son las dos diferencias fundamentales, una la que ha dicho Manu y otra la que ha dicho José. En efecto, la acción antijurídica, culpable y punible, el elemento central es la acción, eso os acordaréis y lo iremos viendo, que era el concepto, digamos, antiguo. Después, la acción típica o el comportamiento humano típicamente antijurídico, ya, es decir, la tipicidad y lo que es la valoración que supone considerar un comportamiento típico que se convierte en lo esencial. Pero además, en efecto, la diferencia esencial que hay aquí es que en la definición de Von Lis
lo que tenemos la acción antijurídica culpable y punible, acción antijurídica culpable y punible. Aquí lo que tenemos, Mir Puig es de los defensores en nuestro país, como yo, como otros, de la teoría de los elementos negativos del tipo, y es comportamiento humano típicamente antijurídico. Es decir, la tipicidad y la antijuridicidad van unidos, pero bueno, eso lo iremos desarrollando más. Bien, vamos por tanto a sumergirnos un poquito en lo que es esa pregunta de si existe el delito. Esto ya lo he explicado yo alguna vez en las clases y además he puesto el mismo ejemplo. Sabéis cuál es, ¿no? La velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. ¿Cuál es el elemento común? Esto es que se nos olvida, pero a la hora de comprender el derecho penal es muy importante. ¿Cuál es el elemento común que tiene el derecho penal con la física? Pues que en realidad lo que nosotros tenemos cuando decimos el delito es un hecho típico, antijurídico, culpable y punible, es que tenemos una fórmula que, independientemente de los elementos que integremos dentro de la fórmula, sean cuales sean desde un homicidio, desde un asesinato terrorista a unos periodistas hasta la exinfanta Elena, todos los hechos tienen que ser un hecho típico, antijurídico, culpable y punible. Por tanto, es decir, tenemos una fórmula que, si además comprendemos cómo se resuelve la fórmula, podremos coger cualquiera de los hechos, de los eventos de la realidad y convertirlos en análisis de si existe o no delito. La razón, es decir, la diferencia entre el derecho penal y otras asignaturas y otras materias es que en derecho penal, bueno, esto es una cuestión incluso medio histórica, es muy curioso, las cátedras en Alemania son cátedras dobles y existe una relación, es decir, los catedráticos son de dos ramas o de dos áreas. Curiosamente, la de derecho penal, la que ha estado asociada siempre, derecho penal casi siempre, aunque hay algunos que son catedráticos de derecho penal y derecho procesal, es filosofía del derecho. Entonces, lo que se ha hecho en derecho penal, hemos tenido la suerte de tener a grandes filósofos de derecho como Kant, como Hegel, como otros, y en definitiva siempre ha habido una unión entre filosofía y derecho penal, y por eso lo que se ha buscado es construir esa fórmula, un esquema conceptual que nos permita resolver más allá de digamos, del propio positivismo. Esto no significa que lo más importante para saber si un hecho es delictivo es mirar la ley penal, pero ese es solo un elemento, que es la tipicidad. Pero además, respecto a eso, tenemos que decir que hay hecho, que el hecho es en efecto típico, que es antijurídico, que es culpable y que es punible. Eso es que existe un delito. Bien, por tanto, lo que tenemos en derecho en general, en todas las ramas del derecho en general, son eventos de la realidad, ¿vale? Sucesos, eventos de la realidad, sea la realidad aprendida filosóficamente como sea, pero son eventos de la realidad, y tenemos normas. Y lo que tenemos que hacer es meter el evento dentro de la norma. La norma por sí sola es pobre si no tenemos la técnica y la forma de comprender la norma. Tenemos la norma, el que matare a otro será castigado como reo de homicidio con la pena de prisión de 10 a 15 años, y después tenemos el ejemplo de Pedro, empleado de Juan, y con el que había tenido una agria discusión por la mañana, sabiendo que Juan suele dormir una pequeña siesta. Vamos a resolverlo, ya que sabéis un poco, a ver quién lo quiere resolver. Es el caso del que dispara cuando el otro ha tenido un infarto cerebral unos segundos antes. Normalmente explico como el caso del jefe. ¿Alguien lo puede resolver con la fórmula de hecho típico, antijurídico, culpable y punible? ¿Quién lo quiere resolver? ¿Rafa lo quiere resolver? ¿Quién lo quiere resolver? ¿Ramón lo quiere resolver? ¿Nadie lo quiere resolver? José. Del hecho imputado es disparar a una persona que, según la representación del autor, estaba solamente durmiendo, no muerta. El problema viene en la tipicidad. ¿Según la representación del autor estaba muerta o según su representación estaba viva? Estaba dormida. Dormida. Sí. El problema viene en la tipicidad, porque para que pueda haber tentativa dice que objetivamente
tendría que haber dado el resultado. Claro, desde un punto de vista objetivo, el sujeto estaba muerto. Pero también es más cierto que el sujeto empezó Verite Criminis cuando estaba vivo. Por lo tanto, quizá ahí desde un punto de vista objetivo se podría salvar. También desde un punto de vista subjetivo se puede defender que, partiendo de la representación del autor y visto desde fuera por todos, todo el mundo hubiera dicho que estaba vivo y que... Acércate al micrófono. Y que efectivamente ha creado un riesgo jurídicamente desaprobado. Es decir, lo que habría que realizar, en este caso la imputación del hecho es fácil, decir que hay acción, porque es fácil que haya acción cuando dispara, ¿sí o no? ¿Es fácil que haya acción cuando entra en la sala? Es decir, sí, también. Aquí la acción normalmente nos va a solucionar muy pocos casos, como hoy veremos. ¿Cuál es el elemento esencial aquí? Considerar que la acción es típica. Y para considerar que la acción es típica, básicamente hay que decir que realiza un peligro, digamos, jurídicamente desaprobado. Desde una perspectiva ex ante, ¿es potencialmente peligroso disparar a una persona que está muerta? Claro, el problema es que si decimos eso, si hacemos esa valoración, podríamos llegar al absurdo de considerar que en este caso no existe un comportamiento peligroso, o al absurdo o a la respuesta de que el comportamiento no es peligroso en sí. En efecto, como dice José, la forma de salvarlo es decir, bueno, ¿hay algún momento donde hay acción que el comportamiento es peligroso? ¿Cuándo? Cuando el sujeto está en su casa y decide matar, ahí estaríamos fuera del ámbito del derecho penal. Si el tipo ha muerto antes de que el tipo decida, tendríamos a lo mejor un problema. No vamos a resolver el caso ahora, pero imaginemos que el tipo ha muerto antes de que el otro decida matarlo. Ahí tendríamos un problema distinto. De hecho, a lo mejor esa tentativa no sería punible. En este caso decimos, cuando él entra por la puerta, ¿en ese momento existe un peligro ya? Sí, ¿cuál es el peligro? El peligro de que no se muera. Si no se muere, es decir, la conducta de entrar con la pistola, es decir, además, en este caso es verdad que tenemos que tener en cuenta la decisión del sujeto, puede llegar a poner en peligro la vida de las personas. Sí, es peligroso para la vida de las personas, sí. En ese momento la acción, peligrosa ex ante, ¿se produce el peligro ex post? No. Y por tanto, ¿qué hay? Tentativa. ¿Hay reproche al sujeto, sí o no? Sí. Bien. Este es un evento, puede haber otros. En el curso de unas prácticas de tiro de los cuerpos especiales, este es interesante. ¿Quién lo quiere resolver que no sea, que no sea el que lo ha resuelto ahora? En el curso de unas prácticas de tiro de los cuerpos especiales de la Guardia Civil, Amado coge su arma y se la da al responsable de la sala de tiro, que le pone munición real en vez de balas de fogueo, tal y como es preceptivo. Es decir, es el responsable de la sala de tiro el que le pone las balas, sabiendo que le pone esas balas, pero no lo sabe Amado no lo sabe. En su primera intervención dispara a su compañero Luis pensando que realiza la práctica como siempre, pero le causa la muerte. ¿Quién la quiere resolver? Adonis. ¿Esto va? Sí. Sí. Aquí en este caso vemos dos hechos, porque por empezar el encargado de las balas peligra, o sea, el hecho que hace es cambiar las balas de fogueo por unas balas reales. Esa es una buena forma de empezar, es decir, considerar el hecho, asociarlo a la persona y, es decir, por tanto, analizar si existen dos y analizar cada uno de ellos. Sigue, perdona. A sabiendas de que Amado interpreta que las armas que tiene, o sea, que las balas que tiene su arma son de fogueo y eso puede generar un peligro. Luego, por otra parte, tenemos a Amado que Sí, como... pero no has acabado, no saltes. Vale. Bueno, puedes saltar si quieres, pero... Es que iba a hacer el hecho de los dos. Vale, y luego... vale, bien, bien, perfecto. Amado coge su arma, como todos los días en la práctica de tiro, interpretando que tiene balas de fogueo, pero realiza el hecho de disparar, representándose que son balas de fogueo, a su compañero que bueno, que parece que tiene, o sea, que no se llevaban bien, ¿no? Fijaos lo que está haciendo Adonis, es decir, realiza qué hecho con qué representación. Porque eso ya le va a permitir después realizar sobre ese hecho con esa representación la valoración dolosa. Sobre el hecho que no tenga representación no podrá realizar la valoración de si el tipo es doloso. ¿Vale? Es una forma distinta de hacerlo, pero en realidad es más imputación y es más sencillo. Sigue. Siguiendo con la tipificación, diríamos que... bueno, no, para terminar, o sea, Amado dispara y al ser las balas de verdad le dan a su compañero y lo muestra. ¿Eso es un hecho, disparar y matar? Sí. ¿Lo realiza con representación? No. Ahora volvemos a la tipificación y, o sea, es que el encargado de las balas no tiene nombre, ¿no?
Bueno, No, el encargado pero de las lo podemos balas... llamar Adonís. Adonís, vale. Pues Adonís, al meter las balas de verdad, sí que está creando un peligro ex ante, ¿no? Para... Me he ido, ¿no? No. Vale. Está creando un peligro ex ante y se representa de que pueden haber heridos, porque si todos los guardias civiles, o policías, sí, guardias civiles, se representan que sus armas son de fogueo, al meter balas de verdad, está poniendo en peligro la vida de los demás. Es decir, se la da al responsable de la sala de tiro, que es el que le pone munición real a él, se la pone a él. ¿Qué se está representando? ¿Qué hace siempre Amado? ¿Qué hace siempre? Disparar al muñequito ese. Al muñequito no, disparar a Luis, es decir, pensando que realiza la práctica como siempre. Es decir, en principio, ¿es posible que dispare al compañero? Sí. ¿Eso se lo representa el otro? Sí. Bien. ¿Eso es un comportamiento peligroso ex ante, sí o no? Claro. ¿Cuál es el problema que se plantea aquí? No lo vamos a resolver, pero ¿cuál es el problema de fondo que hay en este caso? Que Amado no, o sea, lo que él se representa no depende de él, ¿no? O sea, el peligro que se genera no ¿Y depende eso de en él. qué se concreta? ¿Problemas de Manu? Pasarle el micrófono. Si Amado tenía responsabilidad de haber comprobado si las balas eran de fogueo o eran de verdad. Hay dos cosas. Una, ¿cuál es el comportamiento, es decir, cuál es la relación de intervención entre los dos sujetos? Estos son los problemas de intervención delictiva que los veremos al final, pero ¿qué es el auténtico problema? El delito no va a aparecer cometido por una persona. Urdangarín está casado, me sabe mal poner el mismo caso, pero es decir, nunca va a ser una persona, va a haber varias, nunca no, puede ser, pero va a haber varias personas. ¿Cuál es la intervención entre ellas? En este caso tenemos que desde una perspectiva naturalística el que realiza el hecho es un sujeto. Si lo pensamos desde una perspectiva tradicional naturalística, tenemos que el que mata es este. Por tanto, atribuiríamos al que se convierte en autor como el que realiza la acción. Y sin embargo, como veremos después, lo importante no es la perspectiva naturalística, sino el sentido social de lo que haces. ¿Quién va a ser el autor en realidad del homicidio aquí? Evidentemente, que es el que realmente está realizando el comportamiento potencialmente apto para producir la muerte de la persona. ¿Se entiende o no? ¿Vale? Pero, en efecto, hay otro problema, como dice Manu, es ¿tiene responsabilidad el sujeto que se ocupa de disparar? ¿Tiene que comprobar las balas o no tiene que comprobar las balas? ¿Cambiaría el caso? ¿En mucho o no? Cambia bastante el caso, porque además tendríamos un problema interesante, que es, ¿se puede ser autor mediato de quien realiza el hecho con imprudencia, con dolo? Es decir, el que actúa con autoría mediata actuaría dolosamente. Y sin embargo, el que está cometiendo el hecho no lo está cometiendo dolosamente. No diríamos que está cometiendo el hecho dolosamente aunque tuviera responsabilidad de comprobar tal. Diríamos que actúa con imprudencia porque actúa como siempre, probablemente un error vencible. Bueno, pues eso, no lo vamos a resolver tampoco. Sí, perdona. Pásale el micrófono. Gracias. Pero si, como tú has dicho, que el que va a disparar tiene conocimiento porque ha visto las balas que son buenas, que tienen capacidad para matar a alguien y se calla, entonces ahí cambiaría el caso también. Ese es el caso. Claro, pero si, o sea, él no tiene conocimiento de que va a dispararle y tiene capacidad para matarlo, o sea, se piensa que son balas de fogueo. Pero como has dicho tú, si se cambia el caso... Y no, si él sabe que las balas que le han puesto Exacto. y tal, evidentemente, cambia absolutamente el caso. De hecho, cambia tanto el caso que la pregunta es, ¿cambiaría que el que primero es autor mediato puede pasar a ser inductor? Sí. Pues sí, de hecho es lo que pasa. ¿Por qué? Es decir, esto es lo que algunos no entienden en la doctrina, que es decir, que el sentido social se tiene que coger, esto lo explicó muy bien Jacobs cuando vino a nuestra universidad, sobre el todo. Tú coges el todo, la intervención global, y una vez coges la intervención global, defines los distintos roles de intervención una vez visto el todo, pero no antes. No puedes decir, mira, está siendo autor mediato, ahora pasa. No, una vez tienes el todo, diríamos, bueno, hombre, en el momento en el que coge la bala y dice así, y le hace al otro así, pues lo que habría es o coautoría, o, lo más normal, ¿habría inducción? Cooperación necesaria.
Yo creo que cooperación necesaria. Bueno, complicidad no lo sé. Yo creo que más cerca cooperación necesaria, pero eso ya lo veremos. Bueno, en definitiva, eso. Gabriel, harto de que Susana no conteste a sus llamadas, decide un buen día que todo el mundo debe saber que está loco por ella, así que con un arma en su mano. Este es interesante, a ver quién lo quiere resolver. Se planta en la biblioteca pública donde ella trabaja y al grito de Susana, ven aquí o mato a todo el mundo, la coge del cuello mientras amenaza a los demás y les dice que no se mueva. Minutos después interviene la policía, entrando en la sala armados, y cuando ven que Gabriel les apunta con el arma, disparan, impactando una bala en la parte izquierda del pecho, pero complicándose después la intervención y causándole la muerte. La pistola que llevaba Gabriel era falsa, aunque la apariencia era real. A ver, micrófono. Todo depende de lo que el policía se represente. Todo depende de lo que el policía se represente. ¿Qué parece que se representa el policía? Yo creo que se representa que tiene un arma de verdad y que puede dispararle efectivamente a la... Pues ya tenemos. Entonces ya es fácil, porque todo depende de eso. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, todo depende. Hecho. ¿Hay hecho? Sí, el hecho ¿Cuál es el hecho? El haber disparado. Sí. Lo realiza con conocimiento y con control. Bueno. ¿Es típico? No, no es típico porque no realiza un comportamiento cesante que pone en riesgo ninguna... Disparar a un tipo, bueno, sí. Es decir, disparar a un tipo, sí que es típico, ¡pum! Es decir, sí que es pegarle típico, un tiro, ¿es potencialmente apto ex ante para producir la muerte, sí o no? Sí, es sí. Produce el resultado ¿Es ese resultado el que desde una perspectiva ex post produce el resultado de muerte, sí o no? Sí. Sí. Entonces, en principio diríamos que es típico, ¿sí o no? Sí. Bien. ¿Es contrario a derecho, es antijurídico? No, porque tiene una causa de justificación que es ¿Seguro que tiene una causa de justificación? Hombre, si él se representa que le va a disparar de verdad y que la pistola de verdad, yo pienso que sí. ¿Por qué? Es decir, existe. ¿Cuál sería la causa de justificación? Ejercicio legítimo de un derecho, deber, oficio o cargo. Sí. Os estoy diciendo cómo tenemos que realizar todo el análisis, porque es posible que la solución esté bien y que el análisis, como no se ha hecho, la solución no valga. ¿Vale? Ejercicio legítimo de un derecho, deber, oficio, cargo. ¿Qué dicen la normativa de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado respecto a disparar a un hombre que no puede hacer daño a nadie? ¿Yo puedo pegarle un tiro a un tipo que tiene una pistola de fogueo? No. No. Bien. Por tanto, ¿está actuando en ejercicio legítimo de su derecho? La pregunta es que, sí. ¿Lo sabe o no lo sabe? Antes de pasar a ver si hay una causa de justificación, habría que ver que hay un error en el caso. Hay un error, bien, está bien analizado. ¿Hay un error de qué clase? ¿Es un error de tipo o es un error de prohibición? Un error de tipo. ¿Es un error de tipo? ¿No sabe que está matando? No. No es un error de tipo. ¿Es un error de prohibición? ¿No sabe que matar está prohibido? No es un error de prohibición. Entonces, ¿qué tipo de error es? Es un error invencible. No me digáis todavía la cualidad del error, sino qué clase de error es y a qué afecta. Es un error sobre los presupuestos objetivos de una causa de justificación. ¿Qué es un error sobre los presupuestos? ¿Es un error sobre los presupuestos objetivos? ¿Es un error sobre el presupuesto según el cual hay o no hay causa de justificación? Sí. Y la pregunta es, ¿a qué se asimila un error sobre los presupuestos? A la imprudencia. Al error de tipo. Y por tanto a la imprudencia. Y por tanto está bien resuelto. Pero si no se realiza todo el análisis, no sé qué conocéis la teoría del delito. ¿Se entiende esto? Bien, en todo caso, aquí lo importante es comprender, este es el del Policía Nacional de la zona de Calabria, bla, bla, bla. No vamos a seguir con ello para terminar. ¿De qué se trata en definitiva el delito? Se trata de que, si os dais cuenta, el mismo tipo penal nos sirve para analizar que 1000 casos distintos. No es el tipo penal el que nos ayuda, es el proceso analítico que tenemos que seguir. Lo que tenemos que seguir es un proceso de razonamiento y eso es el delito. ¿Qué es lo que yo pienso cuando pienso si hay un hecho? ¿Qué es lo que yo pienso cuando pienso si el hecho es típico? Etcétera, etcétera, etcétera. Un delito es un hecho típicamente antijurídico, culpable y punible. Es muy parecida a la definición de Santiago Mirpuig, pero eso es lo que yo creo que es un delito. Con la cuestión de que hay dos juicios muy claros, el juicio, después hablaremos más de ello, el juicio de antijuridicidad, hecho típico y antijurídico. En realidad, cuando habéis dicho el hecho es típico o no, ya habéis dicho el hecho es típico, y yo he dicho seguro, o habéis dicho no es típico, seguro que no es típico, en realidad
No es típico, no es que no sea típico, es que por el hecho de ser no ser antijurídico, el hecho no va a ser ilícito. Y lo relevante es si es lícito o no es lícito. Es decir, que está unido hecho típico y antijurídico, eso hablaremos más de ello después, y la culpabilidad, que es el reproche personal moral, y al cual se asocia después la punibilidad. No sé si queda mucho. Sí, la pregunta, por tanto, es: ¿existe el delito? Sí, existe el delito. El delito es un hecho típicamente antijurídico, culpable y punible. Existe una fórmula que nos permite resolverlo. Y ahora, con esto terminamos, tenemos la que resolveremos después. La pregunta es: ¿es el delito para todos lo mismo? Esa es la siguiente pregunta. Muchas gracias.